Muchas gracias, señor. Le agradezco por este reporte esta mañana de Fides. Tengo que ir a la pausa comercial. Un abogado en la Argentina, su nombre es Pablo Garay, ha presentado un incidente internacional. Vamos a saber enseguida qué es un incidente internacional. Pero está en el marco de acciones que podría seguir el gobierno boliviano ante la molestia de la intromisión de la Argentina en asuntos internos. ¿Podría Bolivia, es la pregunta, romper relaciones con la Argentina? Ese es el tema de fondo. Ya hay un incidente internacional, atención, que pide que Bolivia rompa relaciones con la Argentina por intromisión. Hablaremos con este abogado que le ha enviado incluso este documento a la propia Cancillería boliviana en cuestión de minutos. 10:34. ¿Nos acompaña? Es antes de mediodía, siempre en Fides. Estamos presentando AM antes de mediodía. En todo momento, en todo lugar, somos imprescindibles. Los informes deben estar listos para mañana. Hola, caserita. Necesito 2 libras de tomate, por favor. ¿Cómo va la tarea? La palabra, señor diputado. Sin nosotras, la economía, las familias, la salud, la educación, los mercados, la política, los trabajos, el país entero se paraliza. Detener la violencia es responsabilidad de todos y todas. Este es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Coordinadora de la Mujer, Oxfam y el Gobierno de Canadá. Nuevo paquetigo, 360 megas por 3 bolivianos por 24 horas. Aprovéchalo todos los días. Compra este paquetigo marcando asterisco 222 numeral o desde Tigo Shop. Disfruta diario del 22 de septiembre al 15 de octubre, para que tu crédito rinda más. Tigo. La tarifa por megabyte bajo demanda es de 0.15 bolivianos. Una promoción es de bolivianos 0.0073. Promoción paquetigo 360 megabytes más 3 SMS por 3 bolivianos. Hasta el 15 de octubre de 2020. Para más información, llamar al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hoy tiene sabor a que las comidas más sencillas son las más especiales cuando las haces en familia. A un fricasé, acompañado del sabor de una Coca-Cola de vidrio de 1,5 litros. Hoy descubrimos que mantenernos unidos se siente mejor que nunca. Coca-Cola, juntos se siente mejor. ¿Saben qué es una planta de tratamiento de aguas residuales? Es la que se encarga, a través de procesos físicos, químicos y microbiológicos, reducir la contaminación que llevan las aguas residuales para devolverlas al medio natural en mejores condiciones. ¿Y qué son las aguas residuales? Son las aguas que resultan después de ser utilizadas en actividades cotidianas, como ser en el baño, en el lavaplatos, en la ducha, en la lavandería, pero también son residuos provenientes de industrias, clínicas y hospitales. Desde hace 22 años que EPSAS cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales de Puchucoyo, trabajando en beneficio de la salud pública y disminuyendo la contaminación ambiental en las aguas residuales generadas en la ciudad del Alto. Este es un mensaje de la empresa pública y social de agua y saneamiento EPSAS, reduciendo la contaminación. OMO tiene un mensaje para todos los bolivianos y bolivianas que ayudaron de muchas maneras a personas que lo necesitaban. A todos ellos, gracias de verdad. Sigan ensuciándose para hacer el bien. De las manchas y las bacterias, no te preocupes, que tienes el nuevo OMO antibacterial que elimina hasta el 99,9% de las bacterias. Ensúciate para hacer el bien con el nuevo OMO antibacterial. Las cosas claras para la paz. Ante el riesgo de un posible rebrote de coronavirus, la municipalidad paceña adquirirá 50.000 kits de medicina para afrontar este escenario. Además, se trabaja en tener listos a los hospitales y habilitar un centro de aislamiento de menor capacidad, informó el alcalde Luis Revilla. Nuestros hospitales están mejor equipados de lo que estaban, por supuesto, hace 6 meses. Entonces sí, vamos a estar mejor preparados para enfrentar un segundo rebrote, si es que fuera el caso, pero también con medidas preventivas adicionales para que la gente también pueda protegerse y evitar contraer la enfermedad. A fin de efectuar trabajos de mantenimiento, la alcaldía cerrará 2 tramos de la avenida Saavedra, el primero entre las calles Prudencio y Villalobos durante este jueves y viernes, el segundo entre las calles Villalobos y Díaz Romero durante el sábado y domingo, informó el secretario municipal de Infraestructura Pública, Rodrigo Solís. Las cosas claras para la paz.
En PIL cumplimos 60 años y acompañarte en cada paso ha sido un propósito de vida. Crecías, la familia se agrandaba y claro, ahí estábamos. Nosotros también crecíamos porque sabíamos que ningún esfuerzo era suficiente para verlos sanos y saludables. Ahora somos todos una gran familia junto a PIL, con proyecciones y ganas de seguir creciendo. Por supuesto que vamos por más. Y si tuviéramos que volver 60 años atrás, haríamos exactamente lo mismo. PIL, 60 años alimentando sueños. Con la firmeza y convicción de servir a los bolivianos, con la fortaleza de encarar la crisis que estamos viviendo, Asbora, Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ratifica sus demandas, cuyo único propósito es evitar el cierre de nuestras emisoras. Somos la voz de los sin voz. Somos la compañía de millones de compatriotas. Somos parte del pueblo y por eso queremos que el pueblo no pierda este valioso instrumento comunicacional. Asbora, fuerte y firme, espera respuestas que nos ayuden a superar este momento. Siga con AM antes de mediodía. Rocío Ambientadores y su fórmula de alcohol al 73% desinfecta, elimina virus y bacterias, dejando una agradable fragancia. Rocío Ambientadores, disponible en supermercados y mercados de barrio. Levantemos a Bolivia, consumiendo lo nuestro. Estamos a 20 minutos ya de las 11 de la mañana. El doctor Pablo Garay es argentino. Está en Chubut, en Rivadavia. Ha estudiado en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la Universidad de Nueva York, es máster en la Universidad de Miami. Es abogado del Colegio Público de Abogados en Rivadavia, abogado del Tribunal Supremo de Justicia en la provincia de Santa Cruz, en la Argentina. Ha sido parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también. Estamos hablando con un hombre con mucha experiencia en el campo del derecho penal e internacional, tengo entendido. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, doctor Pablo Garay, desde la Argentina. Muy buenos días y bienvenido a Bolivia en esta emisión nacional de Fides. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde la ciudad de Buenos Aires en realidad estamos porque con el buffet englobamos todo desde ahí. Obviamente que nosotros venimos de una herencia hispánica y eso hace que esté todo confluido en las grandes capitales, siempre, en todo país. Y tenemos también algo que es un tronco común, que es el derecho napoleónico civil, que nos hace tener similaridades y tener un mejor diálogo entre países y entre sistemas legales. Fantástico, doctor. ¿Pero qué es un abogado argentino? Estamos ahorita, en este momento, peleando con la Argentina por la intromisión que tiene en Bolivia, y es un abogado argentino el que plantea un incidente de romper relaciones con la Argentina. No entiendo esto, doctor, a ver si me lo explica. Bueno, nosotros en realidad desde el Buffet de Derecho Internacional nos preocupamos del derecho internacional, y el derecho internacional marca algunas cuestiones, más allá de la cuestión política que no deseamos ingresar, deseamos verlo como objeto de estudio. Y como objeto de estudio estoy convencido que es algo que va a quedar en los anales de la historia y va a quedar en varios libros y bibliografía, como por ejemplo algunos incidentes que se dieron, el famoso caso Haya de la Torre, que llevó a que se genere mucha jurisprudencia y se hizo en Sudamérica, se hizo en Perú contra Colombia. También hizo algo muy interesante Bolivia, cuando tuvo el caso de Roger Pinto, que no fue tan famoso como Julian Assange, pero fue muy, muy renombrado y un objeto de estudio muy interesante. ¿Usted estuvo metido en todos estos casos, doctor? En realidad estuvimos, en mi estadía en Estados Unidos, yo era delegado por Naciones Unidas, trabajaba muchas veces en Brasil, y en el 2005 procesé la petición de Lucio Gutiérrez, que era alguien que hablaba castellano porque es de Ecuador, y yo vivía en Brasil y también yo hablo el inglés y el portugués. Entonces tenía
como para resolver esa cuestión. Fue muy interesante. También Roger Pinto le pude acercar unos gráficos que logré conseguir de la CONARE de Brasil, la real decisión en la cual le otorgan el estatus de refugiado a Roger Pinto. Qué cosa más interesante. ¿Y de Assange? Claro, ¿Qué pasó con Assange? Sí, Assange, en el caso de Assange fue algo que incluso se lo acerqué a la producción y a usted. Assange pidió una petición de asilo en inglés, que no fue muy técnica, fue una petición simple, porque los abogados que ellos tienen son personas que ellos tienen una postura en el derecho internacional, ellos no tienen una postura de estudio, ellos tienen una postura de la presión política, y ya estaba todo de antemano conversado. Entonces él logró conversar antes con Baltasar Garzón y la embajada de Ecuador en Londres, se instaló en la embajada y se quedó, y le fue otorgado en cuestión de días, y se quedó varios años ahí. Luego Ecuador cambia de gobierno y decide que el asilo ya no es momento de mantener un asilo en esas condiciones, y precisamente lo invita a retirarse de la embajada, con lo cual se produce todo ese suceso en Londres. Inclusive ya con eso podemos tener un prolegómeno de lo que está sucediendo con el señor Evo Morales Ayma en Argentina. Ahí voy, doctor. Sí. Usted ha seguido de cerca el tema del proceso del asilo, tengo entendido, que ha conseguido Evo Morales en la Argentina. ¿Qué puedo contarnos sobre este tema en el marco de su trabajo, doctor? Sí, en realidad estamos en un objeto de estudio. También hay grupos en Argentina que han logrado lo siguiente, que han hecho pedidos de informes, grupos del sur argentino, del norte argentino, grupos de diputados. Es decir, que el gobierno argentino tiene una sintonía que no es la misma que lo que piensa la población. La población muchas veces tiene una visión que a veces por no estar informada, pero a veces opina, sobre todo en redes sociales, en Argentina es muy fuerte eso, y en el exterior también, y no están de acuerdo con otorgar un asilo, que además se fueron revelando ciertas cosas sobre el asilo y el refugio en Argentina. Me dice que la impresión de la población es diferente a la impresión que están llevando las autoridades argentinas. ¿Qué dicen los argentinos con relación a Evo Morales, el tema del asilo? Bueno, de ese tema periodístico tanto no es algo que me apasiona el derecho más que nada, pero veo y percibo que la población en general, más allá de la cuestión legal, técnica, la población no avala tener y transformar a Argentina en algo que se transformó. Por ejemplo, la costa de España en los 70 y en los 80 se llamaba la Costa del Sol, que hay varias películas que establecían, películas de espías y de ese tipo de films, que establecían que había sido como algo que en ese entonces se llamó la Costa del Sol, de Sunny Coast. ¿Por qué? Porque no tenían tratado de extradición con Inglaterra, y además tenían otro problema. El derecho napoleónico es muy distinto del common law, entonces no tenían cómo procesar fácilmente una extradición, y resultó que muchos gángsters se escapaban de Londres o de todo Inglaterra y se refugiaban en la Costa del Sol y se compraban grandes mansiones. Hoy en Argentina, lamentablemente, tuvimos varios focos, que fueron México y fueron Brasil, que no tenían tratado de extradición con Estados Unidos. Pero hoy Argentina, por la situación que tiene y por un organismo especial que se llama la CONARE, hoy Argentina se llama, que es internacionalmente hay como algo que es jocoso, que se llama el Gangster Paradise, que es un paraíso de los gángsters, porque Argentina tiene un sistema en la CONARE que es totalmente liberado a quien está en la política, que puede decidir que una persona obtenga asilo, y también puede decidir arbitrariamente que a una persona le va a dar refugio de por vida si desea. Inclusive, doctor Garay, estamos en este momento en el país metidos en este entuerto de una relación muy atropellada con la Argentina. Una Argentina que agarra, que le da privilegios a Evo Morales estando en el asilo en la Argentina, de hablar de temas políticos.
cuando es una condicionante para dar un asilo, abstenerse de dar criterios de esta naturaleza. Pero Evo Morales está prácticamente avalado por el gobierno argentino. Ahora bien, el gobierno argentino no le basta eso. El gobierno argentino mete la cuchara en los asuntos electorales bolivianos y se refiere en las últimas horas de manera muy despectiva, a ver si podemos colocar los twitters ahí de la Cancillería Argentina, a la primera mandataria boliviana. Es decir, anda atropellando de diferentes maneras la realidad y la competencia boliviana. En algún momento, la Cancillería nos confirmó, desde su viceministro de Relaciones Exteriores, que una respuesta de la Argentina era: no combinamos con las declaraciones de algunos de los funcionarios argentinos. Pero claro, el funcionario es palabra oficial del gobierno argentino. Y estos tweets que va a tener usted en su pantalla en cuestión de minutos nada más, se refieren, por ejemplo, a la intervención hace horas nada más de la presidenta Yanine Áñez, recomendándole a la señora, así le dice, ni siquiera presidenta, se dedique a llevar adelante el tema de las elecciones. Lo que parece una tremenda mala educación en el marco de las relaciones internacionales del gobierno argentino. Doctor Pablo Garay, usted ha mandado un incidente internacional hasta la Cancillería boliviana. ¿Qué es un incidente internacional y qué contiene este incidente? Cuéntenos, por favor. Bueno, le voy a hacer un paneo general. Un incidente se produce cuando hay una opinión, digamos, de tenor A contra una opinión de tenor B. Y los países tienen diferendos y son disímiles en sus opiniones. Nosotros desde el Buffet Internacional lo que hicimos fue colaborar con un grupo de ciudadanos bolivianos, porque no tenemos una alianza de abogados para ejercer en Bolivia. Lo firman ellos, lo presentan ellos con un respaldo legal para que tengan los pasos correctamente. Son gente que estuvo en la Plaza Murillo y que luchó para liberarse de la dictadura de varios Son la años. Resistencia Kilómetro Cero UTOP, así se llama, sí, que se han contactado con usted. Claro, con nuestro buffet, y nosotros decidimos hacer un trabajo pro bono, se llama, es decir, un trabajo intelectual, pero que no tiene un equivalente económico que nos deban abonar. Okay. Es un trabajo que se llama pro bono en el derecho internacional. ¿Por qué el incidente? ¿Por qué se generan los incidentes? Porque hay diferendos. Muchas veces nos enseñan, por ejemplo, Donaghy de Canadá o algunos tratadistas de la Universidad de Oxford, nos dicen que, por ejemplo, es típico en el problema de vecinos. Un vecino piensa esto y el otro piensa de modo distinto y actúan de modo distinto. Y ahí, en eso se genera el diferendo. El diferendo se puede expresar de diversas maneras, por una nota diplomática, por una queja, por un llamado al embajador a la paz, por ejemplo, y decirle, por favor, ¿qué está sucediendo en esa localidad? O bien, llamar directamente en La Paz, tienen un representante argentino, y llamarlo y decirle, estamos en desacuerdo de ciertas cuestiones y acá tiene la nota por escrito. Eso es algo del siglo XX, se dice, porque en el siglo XXI cambió completamente y hoy se habla, incluso en Cambridge, me estaban diciendo esta semana, que ellos tienen una teoría como algo gráfico. Ellos dicen que el diferendo internacional es como una maratón. Es largo, no hay que cansarse y desgasta mucho. Y muchas veces hoy se hace por redes sociales o se hace por medios informales. Yo considero que la presidente tuvo un muy buen coraje, una valentía en expresar esto en la ONU. No lo expresó por una nota, pero lo expresó en Naciones Unidas, lo cual le da un peso muy importante. Y después la Cancillería Argentina realizó algo que se llama la contestación, que es la réplica. Nosotros no tenemos, quizás por estulticia o quizás por impericia, en Argentina ni tampoco en Bolivia, buenas personas en derecho internacional. Los mejores son de Perú, en toda Sudamérica. Oh, caramba. Y nosotros vimos que Cancillería Argentina contestó y con esto generó la réplica. Es decir, como en un proceso legal común de un abogado de derecho usual, se generó el conflicto y los extremos del conflicto. Ya contestó, ya está planteado el incidente internacional, ya existe. En el mundo legal ya existe. Tiene una particularidad del derecho internacional.
no tenemos un código ni tenemos normas a las que atenernos. Entonces, en este caso, ya está planteado. Ahora vemos cómo es el segundo escalón, si esto va a escalar o si esto va a quedar ahí como un diferendo establecido de status quo. Doctor Garay, usted en este incidente internacional está planteando la ruptura de relaciones con la Argentina. Perdón, no le escuché bien. Usted en este incidente internacional está planteando la ruptura de relaciones con la Argentina. Sí, en realidad lo está planteando, nosotros le damos el apoyo intelectual, lo está planteando el grupo de resistencia de Bolivia. En realidad es una de las salidas, la ruptura de relaciones diplomáticas, porque en el gran campo de estudio de esto que se llama, los americanos tienen una cuestión particular, ellos le llaman settlement, no le llaman resolución de conflictos, le llaman settlement. ¿Por qué le llaman así? Porque ellos dicen que una vez que se instala el conflicto, se instala para durar mucho tiempo. Ellos dicen que es un settlement. En los países hispanos se habla de resolución. Una manera de resolución es vía directa, negociaciones, buenos oficios, y antiguamente existía la guerra. Hoy una manera de resolución es llamar a un tercero, hacer una mediación. Ruptura de relaciones es una muestra de, podríamos decir, de enojo o de actitudes de un país, que también existen otras en relaciones internacionales. Una es el stoppel, es decir, no hablar, que tampoco es de buena educación, pero es no hablar. La ruptura de relaciones es simplemente no dialogan por 30, 60 días o 90 días, o bien existen otras medidas que las va graduando la ministra de Relaciones Exteriores o la presidente. Eso ya es de potestad de la presidente Yáñez. Pero el incidente a esta altura podemos decir que ya está planteado porque en el mundo legal ya está, y el mundo los ve además, ve la situación. Ahora, se plantea esto llamado incidente. La carta llega a la Cancillería. ¿Es como una carta pedido entonces? ¿Así debemos entender un incidente internacional? ¿Hay alguien pidiendo que se rompa relaciones con la Argentina? Sí, precisamente es un grupo ciudadano pidiéndole a su gobernante que tome una decisión de cierto tenor. En este caso, la presidente tomó una decisión de un tenor que fue hacer una queja, pero hacerlo en Naciones Unidas. Luego, la Cancillería Argentina decidió contestar, hacer la famosa réplica, y decidió contestar por un Twitter, no por una nota escrita formal. De todos modos lo hizo y generó, a mi entender, generó más problemas todavía, más gasolina al fuego, porque en vez de hacer una contestación técnica como de 8 o 10 páginas con bibliografía y distintos supuestos del derecho, decidió hacer algo más bien de baja intelectualidad y más bien de peleas de peleas escaramuzas afuera de un local bailable, por ejemplo. Para ese es el tenor de contestación. No fue correcto. Entonces esto va a llevar a que haya una pequeña escalada, un escalón más en el conflicto. Bien, ahora, ¿quién debe definir? ¿La Cancillería boliviana es la que debe definir si rompe o no relaciones con la Argentina? Y sí, exacto. Hoy quien tiene la potestad es la ministra de Relaciones Exteriores, que se llama Karen Longaric, junto con la presidente, con todos los elementos que ya tiene a mano. Inclusive estuvimos estudiando en el buffet, hubo casos en los cuales Evo Morales pidió, precisamente son los casos similares que tuvieron. Él pidió, porque había personas que tenían asilo político, que son Jorge Torres Obleas, Mirta Quevedo y Torres Goitía, que habían sido funcionarios de la época de González Sánchez de Lozada, y obtuvieron un asilo político correcto en Perú. Y Evo Morales le contestaba de mala manera y les pedía que les entreguen a esas personas porque los quería encarcelar. Y Perú dijo que es un Estado soberano, que se respeta y que ellos van a seguir sosteniendo el asilo político sin ningún problema, pero con respuestas legales y técnicas. Otra respuesta que le puedo acercar fue del año 2018, Alan García, cuando él pidió el asilo. Uruguay le contestó con tratados internacionales, con responsabilidad y con mucha educación.
Esa fue su réplica. Le dijo, no le vamos a dar asilo, básicamente, y se debió retirar de la embajada en Lima. Bien, doctor Pablo Garay, le agradezco por este tiempo. Gracias por instruirnos en este tema. Hoy sabemos que es un incidente internacional. Sabemos que el planteamiento de este pedido está en Diana para ver si se rompen relaciones o no con la Argentina por el tema de la intromisión. Bueno, nosotros decimos desde acá, verán la Cancillería, ¿no? Pero en este momento hay un momento muy especial que se vive en el país, que es el electoral. En este momento no convendría romper relaciones, digo yo, internacionales, porque hay bolivianos que esperan votar y tienen que votar en la Argentina para elegir un nuevo presidente en este país. Y me imagino que esto tampoco será tan pronto, ¿no? Porque estamos a un mes de las elecciones y de repente tendría que analizarse después de estas, si es que no hay una disculpa formal del gobierno argentino, que es lo primero que se tiene que esperar, doctor, imagino. Sí, precisamente ese punto quería abordar dentro de esto, y es importantísimo considerar que el incidente ya está planteado y tienen todo el derecho. Nosotros desde el Buffet consideramos que el derecho prima por sobre las demás cuestiones. Entonces, Bolivia tiene todo el derecho y tiene algo que estamos estudiando con negocios con China en algunas universidades que tenemos esto. Los chinos tienen una política especial que se llama el ascenso pacífico, es decir, usan su poder, pero lo usan mostrando el músculo militar, pero pacífico. En cambio, Estados Unidos tiene un ascenso que es un ascenso de status quo con conflictos bélicos. Y en el caso de Argentina, está mostrando un poder de un país más grande a un país menor en territorio, y está mostrando un peso con cierta agresividad. Y Bolivia está bien que haga eso de manifestar que se respete, pero también debería ser más enérgico en su respuesta, porque ya tiene una respuesta de Cancillería y debería ser más enérgico en que son soberanos, en que el derecho los avala y que pueden decidir o romper relaciones o bien acudir a algún organismo por una mediación, o bien suspender temporariamente las embajadas en Argentina y los consulados. No significa crisis esto también tiene que entender la gente, no significa algo de gran crisis. Es diplomático, es para algún sector, pero los pasaportes siguen existiendo, las personas siguen viajando, las fronteras siguen existiendo, y la vida normal sigue sucediendo. Lo que cambia es... Entiendo. Pero una elección, por ejemplo, si se toma la decisión de estas, podría suspenderse, por ejemplo, ¿no? Es la participación de bolivianos en una elección, digamos. Y sí, eso lo deberá evaluar la Presidente, porque también Argentina tiene un gran riesgo con el tema fraude en todos los consulados. Exacto. Porque los consulados eran lugares de acción política y no lugares de resolver cuestiones de sus ciudadanos, porque se han detectado casos que son incidentes internacionales, también son elementos para esto, que se han detectado casos de personas fallecidas que estaban en Argentina dentro de un padrón para votar. Y eso es una irregularidad, que Bolivia tiene todo el derecho de exigir explicaciones. Doctor Pablo Garay, muchísimas gracias. La pensará la Cancillería, con mucha delicadeza. Pero los bolivianos tienen que ejercer un derecho pronto, que es al voto. Doctor Garay, un abrazo, muchas gracias. Gracias por hablarle al país a través de FIDE. Le mando un abrazo. Gracias por este tiempo. 11:02.